El colega Béjar está equivocado. Esta constitución del 79 no es una constitución aprista, no es una constitución pepecista, no, es una constitución de un consenso político. Es la única que tiene legitimidad política, por una sencilla razón. Esto no fue impuesto por los militares, no fue impuesto por Morales Bermúdez, esto no fue impuesto por Aya de la Torre. Aya de la Torre estaba moribundo. No, esta constitución fue producto de las luchas del pueblo. Ahí escuché, ¿no? Escuché ahí a, a un ex colega mío, profesor en San Marcos, Héctor Béjar. No, yo lo entiendo porque él no es especialista en la materia, ¿no? Eh, Hablando sobre la constitución del 79 en su origen. Yo conozco perfectamente bien, hermanos. Conozco la historia de Héctor Béjar eh, solamente para darle una pastilla. Esta constitución nos costó más de 600 muertos, heridos, despedidos, sindicatos despedidos. Luego que se produjo el golpe el 29 de agosto de 1975. ¿Ya? Cuando cayó Velasco, Morales Bermúdez y ese grupo de militares financiados por los Estados Unidos, fue un golpe de la CIA, con los chilenos, ¿no? Pero que lograron engañar a todo el entorno de Velasco, pues, porque Morales Bermúdez le metió el cuento de que la segunda fase iba a ser la fase socialista de la revolución, ¿no? Y por eso que Lenín Rodríguez, Gallegos, Fernández Maldonado, que fueron los tres coroneles, hermano, los tres coroneles que hicieron el golpe con Velasco el 3 de octubre de 1968, ellos, esos tres coroneles traicionaron a Velasco, ¿ya? Porque el pelón Morales Bermúdez los engañó a estos tres coroneles, que en esa época ya eran generales. Y les dijo que iban a hacer en la segunda fase el socialismo peruano, de participación plena y patatín, patata. Pero es mentira, pues. Es la técnica maquiavélica. Inclusive Morales Bermúdez llegó a nombrar primer ministro a Fernández Maldonado. Acuérdense bien, hermanos. Pero en realidad, pues era un cazador, qué sé yo. Entonces, yo participé, hermanos. Era dirigente universitario, me acuerdo, en todas esas luchas, todas esas protestas, decía, a pecho abierto contra los militares. Ya, no sé dónde estuvo Héctor Béjar, pero lo que yo sé es que yo lo vi, soy testigo presencial, testigo visual, cuando él fue liberado por Velasco el año 71. Él era ya parte de Sinamos. Sinamos era el partido político, ¿no? de Velasco, el gobierno militar. Y necesitaban, digamos, tener cuadros en las universidades. Velasco no tenía apoyo universitario. Y pensaron que como Héctor Béjar no tenía alguna fama de haber sido dirigente del Partido Comunista, ¿no? Y que había tenido una participación pasiva, ¿no es cierto?, en los hechos de las guerrillas del 65, porque él no combatió. Los que combatieron fueron la Pentuceda, que murió en Mesapelada, Lobatón, que murió en Junín, y Béjar no participó, pero el año 71 él se presentó, se lo digo porque yo estuve ahí, estuve presente en esa asamblea. Lo acompañaron, no sé si él tendría conocimiento de gente de inteligencia que lo podían, entró a dar una conferencia sobre la revolución militar. El aula de letras estaba llena ese día, me acuerdo.
¿no? Había agentes de inteligencia estaban afuera, muchos estudiantes estaban afuera. Y Béjar comenzó a hablar sobre Velasco, sobre la revolución, entonces no duró ni 10 minutos. Y empezó una bronca ahí en el auditorio, ¿ya? Yo estuve en el auditorio, estuve ahí adentro, porque la mayoría de los dirigentes y estudiantes de San Marcos no estaban de acuerdo, ¿no? Por muchas razones, con la dictadura militar de Sáenz, ¿ya? Entonces, él salió mal de San Marcos. Sinamo nunca pudo tener participación así a través de frentes o grupos estudiantiles. Lo que sí penetraron fueron a través de dirigentes ultraizquierdistas, ¿no es cierto? De lo que llamaban ahí, en San Marcos se llamaba, decían los fachos, ¿no es cierto? Los antifascistas, que eran el FERA, me acuerdo perfectamente bien. Entonces, salió mal. Muchos dirigentes ahí lo cuestionaron, bueno, se retiró Héctor Béjar, y de ahí creo que a los 10 o 15 años entró como profesor auxiliar o asociado a San Marcos, a la universidad. Pero escuché una conferencia de hace unos días, donde dice que esta es una constitución, ¿no es cierto? Una constitución, perdón. El colega Béjar está equivocado. Esta constitución del 79 no es una constitución aprista, no es una constitución pepecista, no, es una constitución de un consenso político, es la única que tiene legitimidad política, por una sencilla razón. Esto no fue impuesto por los militares, no fue impuesto por Morales Bermúdez, esto no fue impuesto por Aya de la Torre. Aya de la Torre estaba moribundo. No, esta constitución fue producto de las luchas del pueblo. Y acá están, ¿no es cierto? Nadie podría acusar de que estos dirigentes históricos de la llamada izquierda peruana eran pues unos traidores. Al contrario, está Raúl Acosta Salas, está Hugo Blanco Galdós, Héctor Cornejo Chávez, Víctor Codro Paredes, presidente de la Federación Minera, Javier Descanseco Cisneros, el líder de Vanguardia Revolucionaria, ustedes acuérdense, hermano, Ricardo Díaz Chávez, Luis Alberto Delgado Béjar, creo que era del Partido Comunista, Jorge del Parado Chávez, que era el secretario general del Partido Comunista, Moscovita, Miguel Echandía, que era del Partido Socialista Regional, Enrique Fernández Chacón, troquista, el famoso cochero de Drácula, hermano, fue constituyente. Isidoro Gamarra Ramírez, es el presidente de la CGTP, la Central de Obrera. Genaro Lorén Izquieta, del FOSET, hermanos. Victoriano Lázaro, dirigente también trotskista. Carlos Malpica Silvia Santisteban, dirigente histórico de la izquierda. Avelino Mararia, dirigente agrario de la CNA. Ricardo Napulí Chapiro, que es el padre de todos los trotskistas acá en el Perú. ¿No? Y el resto de dirigentes, hermanos. Saturnino Paredes Macedo, que era el secretario general del Partido Comunista de Bandera Roja. ¿No? Acá estaban pues los dirigentes históricos, han participado en esos debates, en esas polémicas. Entonces no puede él decir que esta constitución no tenga, digamos, la trascendencia política, ¿no es cierto?, para el pueblo. Sí la tiene, hermano. Esta constitución es mucho mejor hasta que la cubana, se lo diría yo, porque la cubana no tiene lo que tiene ni la chilena, ni la mexicana del año 17, de la cual se copia. Esta constitución copia del artículo 317 de la Constitución mexicana. Solamente para recordarle al colega Béjar,
Ninguna constitución del Perú, ninguna, tiene esta declaración, pues, el artículo 88, que me enseñe. El Estado rechaza toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo y discriminación racial. Es solidario con países, los pueblos oprimidos del mundo. O sea, con este artículo rechazamos automáticamente la Agenda 2030, que tiene un fundamento constitucional. Y lo más importante, ¿no es cierto? Lo más importante de esta constitución, hermanos, es el régimen económico. ¿Ya? Miren lo que dice esta constitución. El artículo 110 señala que el régimen económico solamente hay tres posibilidades en cualquier sociedad: que el régimen económico se base en el dominio del capital, ¿ya? O se base en el dominio del Partido Comunista, del Estado, como en China, como en Cuba. O la tercera opción, que es la nuestra, ¿no? Que se base en principios de justicia humanista, justicia social, distribución de la riqueza. Y lo dice acá en el artículo 110. O sea, este no es un principio neoliberal, es un principio totalmente antiliberal. Se fundamenta en principios de justicia social. No, la fuente de la riqueza es el trabajo. El trabajo es fuente principal de la riqueza. ¿Qué neoliberal sustenta esa posición, hermanos? Que el trabajo es la fuente, no es el capital, no es el mercado, no es la libre competencia. Y acá le fija obligaciones al Estado. Son políticas de Estado. Acá está la política del Estado. Dice, política de Estado imperativa es promover el desarrollo económico y social. Porque todos los gobiernos que han pasado solamente buscan el crecimiento económico, pero el crecimiento económico no es nada. Lo que sostenemos nosotros es que el Perú debe promover el desarrollo económico y social, y eso se basa en la otra política de Estado, que es la política de industrialización sostenida en el tiempo. Y que el Estado formula otro principio de la política económica y social mediante plan de desarrollo. ¿Qué principio liberal o neoliberal es eso? Es todo lo contrario. Por eso que ellos se preocuparon por destruir esta constitución. Dice, el Estado garantiza el pluralismo económico, es lo que hace China. Un país, dos sistemas. Tiene un sistema, no sé, colectivista, y al lado tiene un sistema de economía, de capitalismo de mercado, o como quieran llamar. Y acá, ¿no? Acá. Señala claramente que la economía se sustenta en una pluralidad democrática de propiedad. O sea, no es un solo tipo de propiedad. Eso se llama pluralismo de dominio, se llama eso, en derecho. O sea, en el Perú hay propiedad estatal, que está en la mano del gobierno. En el Perú hay propiedad privada, que corresponde a los privados. En el Perú hay propiedad cooperativa. Fíjense lo que dice esta Constitución. Propiedad cooperativa, hay propiedad autogestionaria, hay propiedad comunal. Eso lo han desaparecido los neoliberales. Entonces, política de Estado. Acá hay como 20 políticas de Estado. El Estado tiene la obligación de ejercer actividad empresarial, no para tener pérdidas, sino para, dice, promover la economía del país, el desarrollo económico. O sea, tú haces actividad en Petroperú para ganar dinero, utilidades de rentabilidad social, servicios públicos eficientes. ¿Ya? Y acá hablo de los recursos naturales, de los minerales, a lo que pertenece. Esta es una constitución, pues, hermanos, que los derechos sociales están ahí. No nos quedemos en las formas.
Después aludió a que esta constitución dice que no había incorporado los cambios revolucionarios de Velasco Alvarado. Pero ¿cómo lo va a incorporar a su plenitud? No ha leído acá que hay todo un capítulo, ¿no? Un capítulo, no lo ha leído, no conoce esta constitución, el capítulo 7 del régimen agrario, artículo 157. Y el 158 habla, hermano, fíjense, habla de la reforma agraria. Dice, artículo 159, la reforma agraria es el instrumento de transformación de la estructura rural y de promoción integral del hombre y del campo. Su objetivo, o sea, la reforma agraria que está constitucionalizada por esta constitución. El objetivo, uno, establecer un sistema justo de propiedad. O sea, no que los latifundistas del norte que tienen toda la costa, los nuevos latifundistas, porque Velasco liquidó a los latifundistas de la sierra, liquidó a los varones del azúcar, pero los neoliberales ahora han repuesto, han reconstituido el latifundismo de los arándanos, ¿no? De la páprica, de la uva. Y eso es lo que no queremos, porque esta constitución está contra eso. Y dice sistema justo de propiedad, sistema justo de tenencia y trabajo de la tierra. ¿Por qué? Dice porque hay que promover el desarrollo económico y social de la nación equilibrado. Y para esa finalidad, esta constitución del 79 dice, prohíbe el latifundio. O sea, con esta constitución automáticamente se podría modificar el régimen de los nuevos latifundios que hay acá de propiedad de las grandes corporaciones transnacionales. Dice, elimina el minifundio mediante planes. Consolida la pequeña y mediana propiedad rural privada. Apoya el desarrollo de empresas cooperativas y comunales para la producción, transformación, comercio y distribución de productos agrarios. Entonces, no se puede sostener tan ligeramente, ¿no? El hecho, escuchen hermano, el hecho de que en esta constitución el APRA ha tenido la primera mayoría no significa que sea una constitución aprista. Por eso que Alan García jamás la quiso reponer, él la pudo restaurar cuando fue presidente. Pero la política de los apristas en esa época era la política del perro de los tiranos. Acuérdese usted, eso está fresco. Entonces, gran error, ¿no es cierto? Es una constitución que no la quieren los pepecistas, no la quiere la ultraderecha, no la quiere la derecha, no lo quieren los banqueros, no lo quieren los mineros, no lo quiere todos los grupos de poder, como no quieren esta constitución. Cuando le hablan de esto, le da escarapela, le da sudor. Porque esto sin necesidad de ir a una lucha armada, sin que haya un solo muerto en el Perú, se van a recuperar muchos derechos económicos, sociales y políticos. ¿Ya? Podría entrar a una disertación amplia de por qué esta es la mejor constitución que tenemos y hemos tenido. Y tiene vigencia latente por la aplicación del artículo 307 de esta carta, que es una copia de la Constitución de 1917 de México. Esa constitución revolucionaria que costó más de 400.000 muertos. No me van a decir pues que la Revolución Mexicana fue una revolución oligárquica, pues ya eso sería. ¿Ya? Entonces acá está la clave, hermanos, se entiendan. Por eso todos esos hermanos que no entienden, los dogmáticos, entienden solamente, hermanos, escúchenme bien lo que les digo. Tienen que abrirse los ojos. Vamos a entrar a un periodo electoral, una campaña política va a ser sangrienta, va a ser cruenta. Pero la clave está acá, la clave está acá. Hay que destruir esto, ¿no? Hay que destruir esta constitución de moresinista
no hay que derogarla, no hay que modificarla. Esta no, esta hay que anularla ipso iure, tiene una nulidad de vicio en su origen, un vicio insubsanable se llama en derechos, que no es inconvalidable. Se anula esto y se restituye esta carta. A partir de esta carta se puede convocar a una asamblea constituyente para que el pueblo decida. Eso es lo democrático, eso es lo racional, eso es lo sensato. Porque ahí estos dirigentes de la ultra, de la pseudoizquierda, en realidad no son revolucionarios, hermanos. Muchos son agentes de la CIA, son agentes chilenos, que les interesa dividir a los peruanos, ¿no? Tenernos peleados, enfrentados. Porque solamente hay tres posibilidades, hermano. Escuchen bien, respecto al sistema de dominación política, económica. ¿Cómo cambiamos esto? Directamente, sin costo humano. Uno, en la que están casi todos los, no lo de la derecha, ni toda la gente de la izquierda, dicen, partimos de la Constitución del 93, o sea, de la Montesina, aplicamos el artículo 206 y ahí convocamos a una asamblea constituyente. Eso es lo que dice Bermejo, Bellido, Cerrón y compañía. Eso significa reconocer la legalidad de todo lo que se han robado desde el año 90. Sería convalidar la constitución fujimontesinista. El atropello, la barbarie, los asesinatos, el genocidio, el saqueo, todo lo que se hizo en el año 90. Nosotros estamos contra eso. La segunda alternativa, ¿no es cierto? Esta es la primera. La segunda dice, no, seguimos en el 93 y le hacemos reformas. Hay que hacer reformas profundas, hay que actualizarlas. Ese es el camino después del fujimorismo, del cerronismo, del acuñismo, del porquismo. Eso es lo que están haciendo ahora, en ese maridaje que hay en el Congreso. Y la tercera posibilidad, que es la más racional, la más coherente, la que tiene más legitimidad, es la nuestra. ¿Qué hacemos? Anulamos la Constitución del 93, restituimos la Constitución del 79 en virtud de la cláusula pétrea del artículo 307 y convocamos a la Asamblea Constituyente. Eso es democrático. Porque la Asamblea Constituyente se va a convocar en función de un derecho democrático de participación que tiene todo ciudadano que está en esta Constitución. Eso se llama democracia directa. Por lo tanto, el basamento legal legítimo de la Asamblea Constituyente no va a estar como quieren ellos en la Constitución fujimontesinista, sino en la Constitución 79. Esa es la diferencia fundamental, hermanos. O sea, toda la izquierda quiere ese camino. O sea, en el fondo, ellos son fujimoristas encubiertos. ¿Ya? Estos son los fujimoristas así, abiertos, estos son encubiertos. Pero ambos defienden la Constitución del 93. Ambos están emparentados por eso. Nosotros no. Nosotros, ¿qué cosa decimos? Anulemos esta Constitución y esta es nuestra fuente de legitimidad para nosotros. Y a partir de ahí podemos hacer los cambios que sean necesarios. Que el pueblo quiera democráticamente, sin lucha armada, sin asalto a bancos, sin terrorismo, y liquidamos los problemas que tenemos en estos momentos que liquidar. La delincuencia transnacional, el terrorismo,
la corrupción generalizada, la extorsión, el sicariaje. Eso es fácil, hermano, fácil de hacerlo. Pero tienes que tener el instrumento legal a la mano. Un presidente que conoce cuáles son sus potestades constitucionales y legales, en menos de un año. Bukele nos queda chico a nosotros, hermano. Porque ese problema se va a resolver. ¿Es posible? Sí. ¿Es viable? Sí. Pero tienes que tener el marco jurídico constitucional que te habilite para eso. Y nosotros, en los casos gravísimos, vamos a aplicar, o no vamos a aplicar, se va a regular, ¿no es cierto?, constitucionalmente la ampliación de los supuestos de la pena de muerte a casos gravísimos de corrupción, violación de menores, pederastía, casos gravísimos. Lo hacen en Indonesia, lo hacen en Singapur, lo hacen en China, lo hacen en Estados Unidos. Eso se llama sistema de defensa social. La sociedad, hermano, el ciudadano honesto, no como poder ciudadano, los ciudadanos tienen más derechos que los delincuentes. Por una sencilla razón. Cuando una persona comete un delito, un crimen, roba al Estado, se coloca al margen de la ley, está fuera de la ley. O sea, está causando un daño grave a la sociedad. Entonces tiene que, sometido a un debido proceso, con derecho de defensa, tiene que aplicarse la pena respectiva, necesaria. No hay, hermano, en el mundo, eso ya lo hemos estudiado, no existe hoy al menos, no existe otro mecanismo para poder resanar, ¿ya? Para poder resanar la estructura social, ¿no es cierto?, que ha sido destruida por un delincuente. Entonces nosotros los ciudadanos recuperamos nuestro derecho y la obligación del Estado de defendernos a nosotros, hermano. Porque para eso pagamos impuestos, ¿ya? Para eso pagamos impuestos. Eso se llama sistema de defensa social, donde el Estado y los gobiernos, por una política de Estado, se comprometen a defender al ciudadano honesto y a sancionar y castigar. Porque estos delincuentes se roban el dinero, tienen abogados, inclusive el gobierno le paga a los abogados a ellos. Eso es un absurdo, pues, hermano. Es un absurdo. Entonces, aquellos ultragarantistas que se rascan la vestidura, que dicen que no, que por aquí, que por acá, error judicial. El error judicial se controla, hermanos. Porque no se va a aplicar tan fácilmente. ¿Ya? No es fácil ese argumento de que hay error judicial, ¿no es cierto? Eso es una falacia, ¿no? Se dice para asustar a la gente. Pero para eso hay el recurso de revisión judicial, y dirán que ya está muerto, no se le puede devolver la vida. No, hermano, 1 entre 1.000.000, estadísticamente. ¿Ya? Entonces, nosotros en eso tenemos harta claridad, hermanos. Y ustedes tienen que tenerla, ¿no? Y difundir estas ideas, porque nuestra guerra es una guerra ideológica, cultural. Tenemos infinidad de troles acá. Está bien, no hay que dejen que rebuznen, que pataleen, hermanos. Te van a decir zurdo, rojete, tuco, terruco, te van a decir de todo. No nos interesa comunista, socialista, progre. Que rebuznen. A nosotros eso no nos afecta, hermano. ¿Ya? Y si otros países más avanzados aplican esa medida, para mí, yo soy un humanista radical convencido, y para mí el ser humano es lo primario, lo más esencial, pero esa regla ni que excepciones. Hermano, es como en un Estado constitucional, y ese es el ABC para cualquier constitucionalista.
El Estado de Derecho, el gobierno de la ley, es el gobierno de las reglas, de las normas, de las instituciones. Pero ¿qué pasa cuando ese Estado de Derechos está siendo atacado por fuerzas antidemocráticas? Todas las constituciones siguen excepción, no he leído, inclusive hasta en la China. Ahí tienen cláusulas se llaman regímenes de excepción, estado de sitio, estado de emergencia. O sea, se implanta la dictadura constitucional, parece un contrasentido, pero es así. Se permite, excepcionalmente, implantar la dictadura. ¿Ya? Y nadie se rasga la vestidura, se puede disolver los parlamentos. En Alemania el presidente del parlamento, hace poco también en Francia, el presidente francés ha disuelto el parlamento francés, sino nadie ha muerto, ¿no? El país no se ha caído. Perdón un momentito. Entonces, ¿por qué tanto lloriqueo? ¿No? Lo que nosotros queremos es liquidar el problema de la corrupción, el problema de la delincuencia internacional, aplicar la política de Estado que están acá, hermano, la política de industrialización del país. Porque tus hijos no van a vivir en manos de vacancias, no van a vivir de denuncias, del Congreso, de que la mujer está hecho la cirugía. Ese no es el tema del Estado, esas no son cuestiones de Estado, hermanos. Y nosotros lo vamos a derrotar, hermano. Ideológica, política, cultural, socialmente. En eso no tenemos ningún problema, hermano, en debatir con ellos. ¿Ya? Acá hay cerca de 80 políticas de Estado. O sea, no hay que inventar la pólvora. Gente más inteligente que todos estos delincuentes que están en el Parlamento lo pensaron. Y son políticas que duran 100, 200 años, hermano. O sea, esta constitución no está viejita. Y acá están las tres alternativas. Dime tú, ¿a qué salida te ponen? Nosotros estamos acá. Acá están los fujimoristas. Y toda la derecha, todos los afristas están acá, todos. El PPC está acá. Solamente quieren reformas. Y acá arriba están los fujimoristas vergonzantes, ¿no? Juntos por el Perú, el Perú Libre, el Cerronismo, el Andaurismo y todo eso. Ustedes, ¿no? Ahí están las tres posiciones marcadas. Está claro el asunto, hermano. Entonces, eso a raíz de un comentario que no me pareció correcto, porque hay que conocerlo. Y además yo he sido testigo, yo he sido partícipe, he sido actor en la palabra, ¿no? De cómo se gestó esta constitución. Y muchos, como les he explicado, amigos míos, cayeron en esas luchas, muchos dirigentes. Otros fueron deportados, otros fueron expatriados. No, pues no, y no van a decir pues tontería con jueces de que esta constitución fue elaborada para proteger derechos de los grupos de poder. Al contrario, porque si los grupos de poder hubiesen querido, hermanos, Morales Bermúdez convocaba a las elecciones en el año 76 y con eso él elaboraba su constitución, la promulgaba. Bueno, con esta regla de juego ustedes van a elegirse como nuevos gobiernos. Esta salida sí era una salida dictatorial, pues hermano, con una constitución, pero esto no se hizo. No fue así. ¿Ya? Y lo que dice que esto no contiene, justamente acá Morales Bermúdez da ese argumento, dice. El argumento que señala Béjar, dice, ¿no? Es el argumento de Morales Bermúdez, ¿no? Acá dice el presidente de la República, dice, considerando, dice Morales Bermúdez el 12 de julio del año 79, cuando le mandaron el proyecto de constitución para que firme, dice que considerando que la Asamblea Constituyente ha excedido, dice, la función específica que se le dio. ¿Ya? Fíjese lo que dice. Formula observación, observa la puesta en vigencia de esta Constitución.
y por lo tanto devuelve el proyecto a la Asamblea Constituyente. Es decir, esta constitución no lo quería el gobierno militar, dice, no, te lo devuelvo, no lo apruebo. Y aquí, ¿no? Los 100 constituyentes de esa época, por unanimidad, la gente de toda la izquierda firmó la constitución y dijo, ¿no? La Asamblea Constituyente ha cumplido con la tarea que le fue encomendada por el pueblo. O sea, esta no fue una tarea encomendada por el gobierno militar, sino el pueblo en elecciones libres votó a sus representantes. Acuérdense de la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, del 12 de julio de 1789, que fue el prolegómeno. ¿Por qué se produce ahí la Revolución Francesa? Porque los representantes del pueblo se negaron a aceptar la votación por cuerpo. El cuerpo de la iglesia era un voto, el cuerpo de la nobleza era otro voto y el cuerpo del pueblo era otro voto. O sea, eran 3 votos, 2-1. Todas las votaciones le iban a ganar. Ahí se revelan los representantes del pueblo. Nosotros somos los representantes del pueblo. Tienen que ver a ciegues. Dice acá, ¿no? Que la Asamblea Constituyente, por su naturaleza, el texto de la Constitución no puede ser objeto de observación. Por lo tanto, acuerda el Pleno de los Constituyentes, la Constitución Política del Perú ha quedado sancionada y promulgada el 12 de julio del 79. Listo. Y quedó así promulgada. Porque es la voluntad del pueblo expresada en esa asamblea, hermano. Esa es la realidad. O sea, no fue pues, el producto de... Ahora, lo que ha pasado después en el año 80 con Belaúnde, con Alan García y el golpe de Fujimori, es otra historia que podrían ustedes explicar. Es un asunto de dinámica política, del problema que tuvo la izquierda, que se dividió en 10 candidaturas. Eso lo he explicado en otro libro yo acá. ¿Está? ¿Por qué pierde las elecciones del año 80 cuando la izquierda podía haber ganado? Tranquilamente ganó la constituyente con una mayoría. La izquierda fue con 1, 2, 3, 4, 5 listas, hermano. La lista de izquierda socialista, candidato presidencial Alfonso Barrantes Lingán, candidato a la primera presidencia Enrique Bernales Ballesteros, candidato a la segunda vicepresidencia Carlos Amatillón. La otra lista de la izquierda fue Alianza Izquierda Unida, candidato presidencial Enrique Piz García, primer vicepresidente Agustín Ayala Torre, segundo vicepresidente Gustavo Momellona. La otra lista de la izquierda está el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, presidente, candidato presidente Roger Cáceres Velázquez, primer vicepresidente Emilio Barreto, segundo vicepresidente Víctor Fernández. La lista de izquierda se dividieron, pues, y por eso que perdieron. Ese no es un problema de la Constitución. Porque estadísticamente, eso lo saben, pues, hermano, los viejos conspiradores de la CIA. ¿Por qué ha caído el régimen de Sidney? Acá en la izquierda debió prestar una sola candidatura, un solo frente popular, un frente del pueblo, como quieran ustedes llamar. Si presentaba una sola lista, la izquierda ganaba. Pero fraccionaron la izquierda desde dentro. Es una labor de zapa, como la quieren hacer ahora. Quieren en izquierda que haya 3, 4, 5, 7, 8, 10 candidaturas de izquierda. Eso lo está promoviendo Keiko, lo está promoviendo Porky, lo está promoviendo la gente de derecho. Fraccionar a la izquierda en 10, 15 candidaturas para que pierdan.